Hola, buenas tardes, mi nombre es Lina García y a continuación diré qué es idealismo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Valentina López Ortiz, del grado 16. Buenos días, mi nombre es Sofía Benítez Oda del Colegio Cofrén Villavicencio, soy del grado 16 y voy a hablar sobre el idealismo en filosofía. El idealismo se denomina la rama del pensamiento filosófico que fundamenta sus doctrinas en la preponderancia de las ideas como principio del ser y el conocer, opuesta al materialismo. En ese sentido, para el idealismo los objetivos no pueden existir si no han sido concebidos primero por una mente que esté consciente de ellos. El término como tal fue usado por primera vez en el siglo XVII después de Cristo para hacer referencia a la filosofía de Platón, según el cual la verdadera realidad la constituye las ideas y no las cosas materiales. Como tal, existen dos variantes del idealismo: el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Según el idealismo objetivo, las ideas existen por sí mismas y solo podemos acceder a ellas por medio de la experiencia. Algunos filósofos reconocidos en esta corriente fue Platón y Hegel. En el idealismo subjetivo, las ideas solo existen en la mente del sujeto, de modo que sin él no existe un mundo externo autónomo. Algunos filósofos de esta corriente fueron Descartes, Kant y Fichte. Características del idealismo. Bueno, primero que todo requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. Bueno, otro también sería la razón, no se identifica con lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, y cómo puede ser la concepción de la existencia de Dios. Otra también sería la manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos en sí mismos es por medio del intelecto y a través de la experiencia. También no se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. También hablaremos de cómo se clasifica el idealismo. La tendencia idealista en filosofía pues también se divide en dos principales variantes, como el idealismo subjetivo toma como base de las sensaciones, las percepciones, la conciencia de la persona individual o del sujeto o de la cosa. El idealismo tiene sus raíces y la división de las clases de la sociedad, así como en el proceso propio del conocimiento del mismo. ¿Puedo entender? ¿Qué propone el idealismo? El idealismo es la familia de las teorías filosóficas que afirman la primacia de las ideas o incluso de su experiencia independiente. Afirman que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamental, un constructo de la mente. ¿Cómo es el idealismo en la actualidad? El idealismo como un método científico es muy cuestionado en la actualidad porque este admite que lo que no puede verse puede ser comprendido, pero para el hombre de hoy lo que rige es ver para creer y ver para entender. Representantes del idealismo. Vamos a empezar con Platón. Como sabemos, Platón fundó la Academia en el primer instituto superior de la filosofía idealista de la antigua Grecia. Algunos de los aportes más destacados de Platón fueron la teoría de las ideas, es el eje de la filosofía platónica que no se demuestra formulada como tal en ninguno de sus trabajos, sino que fue abordada desde diferentes aspectos en sus obras como La República, Fedón y Fedrov. La dialéctica es parte de la lógica que estudia el razonamiento probable, pero no de la de demostración. Se relaciona con el arte de debatir, de persuadir y de razonar las diferentes ideas. Ahora hablaremos sobre René Descartes. Se diferenció de otros pensadores porque tuvo como propósito de conocer el camino o método para llegar al conocimiento y la verdad, mientras otros filósofos se basaban en las corrientes preestablecidas que definían como el mundo, el alma, el ser humano, etc., lo cual condicionaba las ideas que pudieran pues alcanzar a largo plazo. Descartes se expone en el transcurso del método mediante 4 reglas, las cuales podemos diferenciar como la evidencia, como pues, la evidencia es admitir como verdadera una cosa solo si se sabe con claridad y no genera dudas. Esto contradice el principio de identidad de Aristóteles, donde la razón es suficiente para concretar una idea.
También podemos hablar sobre el análisis, se puede separar las posibles dificultades o incógnitas para pensarlas hasta llegar a sus componentes últimos, como ideas, razones y demás. Seguimos con Immanuel Kant, que deriva entonces a la variante del idealismo denominada como criticismo o idealismo trascendental. Kant considera que el hombre es un ser autónomo y que expresa su libertad a través de la razón y que no conoce las cosas en sí mismas, sino que ve su proyección de sí mismo a un largo plazo a través de su conocimiento, ideas, etc. Así ve las cosas. Los principales conceptos de su trabajo son como el idealismo trascendental, en el cual va un proceso de conocimiento, la experiencia de conocer un objetivo influyente sobre la realidad y pues esta experiencia que se basa pues del conocimiento y de sus ideas o de su condicionada por el tiempo y su lugar donde esté o donde pase. El ser humano es el centro del universo, dice él. El sujeto que conoce lo hace de manera activa y modifica la realidad que se está conociendo a través del tiempo. Ejemplos de idealismo. Bueno, primero, derechos humanos. Es una idea universal sugerida en Francia que es asimilada por los dirigentes sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. También la Revolución Francesa. Sus premisas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos del idealismo social y político. También Don Quijote de la Mancha se caracteriza por un personaje que soñaba y se perdía en su propio mundo de ideas. Otra cosa es pienso y luego existo. Es la frase del filósofo René Descartes que mejor identifica la corriente idealista. Son filósofos verdaderos quienes disfrutan contemplando la verdad. Esta frase de Platón alude que la filosofía consiste en elevarse hacia la verdad o la realidad. Bueno, también las obras de Carlos Marx. A partir de sus ideas, Marx explica las características y el funcionamiento de una idea social, donde los medios de producción pertenecen a la clase